el significado de esa constante de integración? Bueno, recuerden que si yo tengo una integral definida, ¿verdad? Yo sé que esto es igual a ¿qué? A esto. ¿Sí se entiende? Acuérdense que esta función se llama integral. ¿Sí o no? La f minúscula de x, la función que está dentro de la integral. Obviamente, la diferencial me va a decir cuál es la variable de integración. Puede ser de x, de y, de t, de r, de θ, de u. ¿Sí? Esa se llama variable de integración. Entonces, esta se llama como diferencial. La diferencial me dice cuál es la variable con respecto a la cual tengo que integrar. Y f mayúscula de x más c, porque nosotros siempre nos hemos nada más considerado, sobre todo en la integral definida, la f mayúscula sin la c, pero incluye la c, se llama como antiderivada o primitiva de f de x, de f minúscula de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo a la primitiva o antiderivada, me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar f mayúscula prima de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y esa f mayúscula prima de x viene siendo ¿quién? F minúscula de x. Entonces, si se fijan, aquí está la constante. Es esta función más una constante que puede ser cualquier número. Y obviamente, al derivar la antiderivada o primitiva, que son estos dos términos, me va a quedar derivada de f mayúscula de x, pues f prima de x, más derivada de una constante, 0. ¿Sí se entiende? ¿Qué significa esto? Significa que una integral indefinida tiene prácticamente infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque la constante puede ser cualquier número real. A ver, vamos a entender esto. Si yo tengo, por ejemplo, como función x cuadrada, bueno, una más sencilla. Sí, x cuadrada, vamos a ver. Bueno, x, ¿sale? X. Entonces, si yo integro a f de x de x, significa que voy a integrar a x de x. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, aplicando la formulita de x a la n, con n igual a 1, eso me va a quedar x cuadrada sobre 2 más c. ¿Sí o no? Más c. ¿Y qué significa esa c? Pues ya lo acabamos de decir, es una constante de integración que puede ser cualquier número real. Si yo derivo a x cuadrada sobre 2 más c, me va a dar x. Esto quiere decir que las soluciones de esta integral indefinida son infinitas. Por ejemplo, x cuadrada sobre 2 más 1, x cuadrada sobre 2 menos 1, x cuadrada sobre 2 más 3, x cuadrada sobre 2 menos 10, x cuadrada sobre 2
menos 3 medios, x cuadrada sobre 2 más 8 quintos, infinitas más. Todas estas, si yo las derivo, me va a dar como resultado x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo derivo todas estas funciones, y fíjense que son infinitas, aquí no son un chingo, ¿eh? Sí, porque estos son puntos, ¿verdad? Pero ya dijimos que cuando son puntos y no hay fin, significa que es infinito. Cuando ponemos puntos y después ya al final colocamos los últimos, ahí sí significa infinito. ¿Sí? Pero son infinitas. Todas estas funciones, si yo las derivo, me va a dar x. ¿Me va a dar la qué? El integrando, la función que estoy integrando, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, precisamente, la c puede ser cualquier número real. Por eso se dice que la solución de una integral indefinida, pues es una familia de soluciones. ¿Sí? Son infinitas las soluciones. ¿Y por qué digo que es familia de soluciones? ¿Por qué? Porque son funciones que tienen la forma x cuadrada sobre 2 más cualquier número real. ¿Sí? Ahora aquí la pregunta es, entonces, si yo hago una integral indefinida, ¿las soluciones son infinitas? Sí. Entonces, ¿cómo puedo encontrar una solución de esas infinitas que hay? Bueno, pues es que este tema se ve en ecuaciones diferenciales. Desafortunadamente, no todos llevan ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Hay algunas carreras que no. La idea es que exijan que les quiten hazte tonto 3, pierde el tiempo 5 y todas esas cosas que sirven para, pues no sé para qué, la verdad, y les den ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Porque pues estamos estudiando ingeniería. ¿Sí o no? No estamos estudiando otra cosa. Digo que lo que se dé no significa que no sea necesario, claro que es necesario e importante, pero yo creo que una materia académica no debería ser. Se deja para que ustedes lo piensen, para que sientan que signifiquen las materias que deben tener. Pero les voy a adelantar algo. La forma en cómo podemos encontrar una solución de las infinitas que hay es con lo que se conoce como condiciones iniciales. Probablemente vayamos a ver más adelante un ejercicio donde venga una condición inicial y entonces de las infinitas soluciones que existen podemos encontrar una y solo una. Ahora, ya vimos que en el teorema fundamental del cálculo, en la versión 2, que es el que utilizamos para evaluar integrales definidas, pues esta constante se cancela, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué se cancela? Porque es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Es decir, esta evaluada en B, vamos a hacerlo si quieren, suponiendo que B es el superior, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el inferior que sea A, menos esta evaluada en A. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la C se cancela. ¿Sí están de acuerdo? La C se cancela, por eso es que las integrales definidas no vienen la constante de eliminación, se cancela. Termina eliminados. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a continuar. Estábamos acá. A ver. Ahí está. ¿Cuál fue el que hicimos? ¿Me dijeron? 29. Entonces vamos con esta. Mira nomás. Mira nomás. ¿Qué hubo? A mí se me hace que hasta me van a decir, no, sí, pues sí que vengan esos temas también. ¿Verdad? Están así como... Para que venga el gordito Alessandro.
Es que ¿a poco no los caldos, si están así como la grasita y todo es lo que le da sabor, ¿no? ¿Sí o no? Chicalo y todo clarito, pues ni sabe, bueno, hasta da chorro. ¿Sí o no? Sí, pues tiene que tener ahí la grasita, las verduras, pues, ¿no? A ver. A ver, uno. ¿Qué pasó, ingeniero? El de ayer fue de que vamos a un costado de la... Sí, nada más era sobre el 9. El 8, perdón. A ver, soplas entonces uno. ¿Eh? ¿40? ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Es la integral? ¿Mi integral? 12 a la x sobre seno de a. Seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x. ¿Sabe? Diferencial de x. ¿Sí? Esas son las funciones hiperbólicas. Ahí con cuidado para que no se vaya a mover la cámara. Las funciones hiperbólicas, miren, por las circunstancias que hubo el semestre pasado, yo creo que difícilmente las vieron en cálculo diferencial. Probablemente su profesor se los comentó más o menos cómo eran estas funciones. ¿Sí? No son la función seno ni la función coseno, de hecho ni siquiera son funciones trigonométricas. ¿Sí? No tiene nada que ver con trigonometría. Es más, tiene que ver más con las funciones exponenciales. A ver, si mal no recuerdo, el seno hiperbólico de x es e a la x, creo que este es más e a la menos x sobre 2. A ver, búsquenlas por favor por ahí. Y el coseno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Espero no haberme equivocado en el signo. ¿Sí? ¿Sí son así? Es al revés, ¿verdad? Ya decía yo que muy probablemente nada más iba a hacer esta diferencia. Ya decía yo. Esas son funciones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si se fijan, tiene que ver nada con integrales. Perdón, con trigonométricas. Tiene que ver más con las exponenciales. Sin embargo, entonces, ¿por qué se le llama seno y coseno? Bueno, pues yo puedo comentarles una de esas razones. Puede ser por el hecho de que estas funciones satisfacen algunas identidades trigonométricas. ¿Sí? Satisfacen algunas identidades trigonométricas. Entonces, tal vez por eso pues, se les suele poner también como parecido, ¿verdad? Parecido de las trigonométricas. Ahora, ¿por qué hiperbólicas? Bueno, pues porque efectivamente si las graficamos, nos van a dar una forma hiperbólica. Acuérdense que las hipérbolas se estudian en geometría analítica. ¿Sí? En la prepa. Y las funciones hiperbólicas son parecidas. Matemáticamente tienen mucho parecido con las elipses. La diferencia es que las elipses es una suma, ¿verdad? De cuadráticos y las elipses es una diferencia. Y ya eso hace que sean unas curvitas más o menos de esta forma, ¿verdad? Una parejita, ¿verdad? De curvas, de esta manera. No son parábolas, ojo, no son parábolas, tienen ciertas características interesantes. ¿Sí? Y tienen mucha aplicación, por ejemplo, ya en ingeniería, en muchas ramas de la ingeniería. Por ejemplo, ingeniería civil, obviamente electrónica, eléctrica, mecatrónica, física, matemáticas, en fin, tiene muchas aplicaciones. ¿Sale? Entonces, para resolver esa integral, pues vamos a tener que utilizar la definición
de las funciones hiperbólicas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo sustituimos, ¿sí o no? ¿Verdad? A ver. ¿Sí están de acuerdo que nada más estoy sustituyendo, verdad? ¿Qué? Si nada más les voy a pedir que cuando se haga un examen, ahí sí me tienen que avisar para salir. O sea, cuando es clase, voy de acuerdo que no sea necesario, ¿verdad? Sobre todo para no interrumpir. ¿Sí? Sí se vale en clase. Otro no puede salirse, ¿verdad? Hablando, alguna llamada, ya lo dijimos también. Nada más que pues una llamada, pues sí, a lo mejor. Si por atención bien, así como levantar la mano, pues órale, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando, por ejemplo, surge un clasecito, ¿verdad? Pues sí, a veces como que quita rápido, ¿no? Vámonos para allá, ¿no? Así como que, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque no vaya a salir luego eso muy, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pues sí, nada. Pero ya cuando sea examen, ahí sí, por favor, ¿eh? Porque en mi examen ya, aguas, si no avisaron, ya no se les da una chance de entrar, ¿eh? ¿Vale? Bien. ¿Qué haríamos? Sumamos el denominador, ¿no? A ver, como el común denominador es el mismo, ¿están de acuerdo que me van a quedar así? ¿Sí o no? Sí. Y luego, sí podemos hacerlo, ¿no? Y luego, ¿qué podemos hacer? ¿Sí, verdad? Y aquí como que ya me estoy como que mareando, ya dijimos que la línea principal, aguas. La línea principal siempre tiene que estar a nivel del igual. Siempre. Nunca hay que perder la línea principal. Esto es así como la guerra. Si pierdes la línea principal, ya se acabó. Por ahí hay unas películas de guerra. Está la película de El Patriota, ¿verdad? Donde está, ya ven que el protagonista es Mel Gibson. Muy buena película, ¿sí ya la vieron? El Patriota. ¿Quién sí la vio? ¿Quién ya la vio? ¿Quién ya la vio? A ver, fíjense bien. ¿Quién ya vio el Guasón? ¿Quién ya vio el Guasón? ¿No? ¿Quién ya vio la de Avatar? ¿Quién ya vio la de Avatar? Levanten la mano, no les dé pena, muchachos. Total, ¿qué pasa? No tienen nada. Total, no tienen la culpa. Bueno, si se fijan cómo más vieron ya Avatar, pero no vieron el Patriota. ¿Sí? Vean películas buenas, chavos. O sea, sí les recomiendo, la verdad sí les recomiendo lo del Patriota. ¿Vale? Sí, en serio. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahí ellos son milicia. Los milicianos son ciudadanos que no son soldados, sino ciudadanos que defienden a su país. ¿Sí? O sea, no son ejército regular. Entonces ellos son milicia y pues el ejército primero manda a la milicia para más o menos saber cómo va a estar el asunto y ya luego manda al ejército. Entonces hay una parte donde pues como son milicia pues les entra el miedo, ¿no? Porque son los ingleses, ¿verdad? Estamos hablando de las 13 colonias. Entonces pues les entra miedo, pues, son milicianos, son campesinos, son granjeros y pues empiezan a huir, ¿no? Y le dice un capitán, es un capitán francés, porque acuérdense que los franceses apoyaron a las 13 colonias para su independencia, y le dice: coronel, la línea de fuego, la línea principal está rota. ¿Y qué pasa? Que si no se la recuperan, pues ya perdieron. Hay que tener la línea principal defendida. Y entonces pues va, y la parte más bonita de la película, ¿no? Donde Mel Gibson agarra la bandera y va, no, vaya, no huyan, en fin, no, van todos ahí tras él, y pues gracias a eso ganan la batalla, ¿sí?
Aquí lo bonito hubiera sido que hubieran puesto, en vez de un capitán francés, a un capitán español, porque España también ayudó a Estados Unidos a que, bueno, a las 13 colonias a que lograran su independencia, pero eso no se dice, ¿sí? Hubiera sido más nice. Y yo creo que al propio Mel Gibson le hubiera gustado más que hubiera sido un militar español. Pero bueno, a ver, entonces vamos a ver ahí, la línea principal es esta. ¿Por qué es importante no perderla? Porque con ella vamos a aplicar la ley de la herradura. Si esta es la línea principal, entonces esta es una fracción y esta tendría que ser la fracción. ¿Verdad? ¿Sí se fijan? Si yo la pierdo, no voy a saber dónde está la fracción y a quién le pongo un 1 y ya vale. ¿Sí o no? Por eso es que la línea principal siempre se debe de hacer más grande. Más grande. ¿Ok? ¿No oigo? Entonces ahora sí aplicamos la ley de la herradura. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, fíjate, me va a quedar así. Me va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque ¿están de acuerdo que esto podemos aplicarle el... ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos hacer el índice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque e a la x jamás va a valer 0. ¿Sí? E a la x nunca vale 0. ¿Sí se acuerdan que la exponencial nunca vale 0? La exponencial nada más. Porque si ustedes le meten e a la x más otra cosa, entonces ahí sí ya la van a mover y obviamente va a cortar en algún momento al eje x, pero así como está solita, no. ¿Sí? Nunca va a valer 0. Mucho menos en el intervalo donde estamos integrando. Entonces, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. ¿Y quién es la integral de 1? X. Sí, porque acuérdense que 1 viene siendo x a la 0. Esto va a ser 2x de menos 10 a 10. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 por 10 menos 10. ¿Cuánto me da? 2 por 20, ¿no? 40. Ahí está. ¿Sí o no? Bueno, ahorita me toca para la calculadora con matemática. Mientras vamos a hacer otro. A ver, por favor, el rápido, señor. A ver, agárrense otra. Ah, y también lo de otra película que yo les decía que hablaba de la Niña del Fuego. Es una película muy padre. De hecho, estamos en clase. No compartiendo ese vídeo. ¿Sí? Desafortunadamente no vamos a estar de manera presencial, porque es un día que se festeja y es en marzo. Entonces yo creo que voy a tener que hacerlo el sábado. Compartirles ese vídeo. Ya ven que les compartí los vídeos que tienen que estudiar para su examen. Que por cierto, esos exámenes de los vídeos lo vamos a hacer la siguiente semana también. ¿Sí? Está el vídeo de Gauss y el vídeo de Fermat. ¿Sí? Y por ahí, pues también yo creo que la película de... Si ya vieron la película, ¿no? ¿Quién ya vio la película? Rápido, ¿quién ya vio la película? Rápido. Las que les compartí, el cortometraje. ¿Quién ya lo vio? ¿Ya lo viste? ¿Quién ya lo vio? Rápido. Vean los vídeos, por favor.
¿no? Está ese, y les compartí un pedacito, ¿verdad? De un final de una ópera. Sí les había hablado de la de Tannhäuser, ¿verdad? Tannhäuser, que les había hablado de Wolfram, así se llama el software que estamos utilizando, y el amigo de Tannhäuser, el que le dice ahí que sale, ¿verdad? Que le dice, ha sido salvado, ¿verdad? Le dice, porque ya está padre esa ópera, ¿eh? Está padre porque Tannhäuser se va a ir con Venus. Venus es la que está ahí diciendo, lo he perdido, ¿no? Pero Venus, pues es la diosa del amor sensual, no del amor. Es la diosa del amor carnal. Sí, sí, pues es una diosa griega. Venus es una diosa griega. Bueno, es una diosa romana, pero que los romanos toman de la cultura griega, y en Grecia, en la cultura grecia, era Afrodita. ¿Sí o no? Sí, era Afrodita. Entonces, es la diosa del amor, pero del amor sensual, del amor carnal, del cachondeo, vamos, no es el amor puro, ¿sí o no? Quien representa el amor puro es Elizabeth, una mujer, no una diosa, una mujer representa el amor puro. Es más, desde un punto de vista para acá, Venus vendría siendo como la lujuria, ¿sí? Porque es eso, ¿sí? Pero quien representa la pureza es Isabel, una mujer, y es quien logra la salvación de Tannhäuser, porque este cuate ya se había condenado, ya se iba a ir con Venus, y ya se iba a ir al Averno, o sea, pues allí al infierno. Y gracias a Elizabeth que pide y todo eso, pues lo logra, ¿no? Está padre la ópera, si quieren en su momento, luego la discutimos. Ese final es la parte más, pues sí, como que más fuerte, ¿no? Más bonita, está muy bonita la ópera. No es muy larga, dura como 2 horas 40 minutos. Se las recomiendo, pero luego platicamos eso. Muy bien. Pero la otra película luego se las comparto. A ver, ¿cuál otro vamos a hacer rápido? ¿32? ¿32? ¿Cuál? El que sea. Oh, decíganos ustedes. ¿43? Ese ni está. No, de aquí ahorita vamos con los de abajo. A ver, rápido, chavos, porque se nos ve. ¿42? Ok, 42, vamos a... Es integral de 1 a 2 de x menos 1 al cubo sobre x cuadrada diferencial de x. Muy bien. Querido, ¿cómo le haríamos? A ver, alguna sugerencia. Acuérdense que tenemos que trabajar las fórmulas que vienen en esa tabla. ¿Sí? De ahí no debemos de salirnos ahora. ¿Sí? Más adelante vamos a ver muchas otras fórmulas, técnicas de integración avanzadas, todo eso. Pero mientras, esas son las sencillitas. Entonces, pues como que pareciera que ninguna, ¿verdad? Ninguna se parece. Ninguna. Entonces, sin ninguna, ¿qué se tiene que hacer? Desarrollar. Hay que desarrollar. ¿Sí? Bien. Obviamente voy a desarrollar el numerador. El numerador es un binomio al cubo. Binomio al cubo. Entonces, esto es el cubo. El cubo del primero, ¿verdad? Como es una resta,
¿Sí se acuerdan que cuando es resta es más, menos, ¿sí o no? Cuando es una suma todos son más. Entonces, ahora sigue menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, luego sigue más el triple del primero por el cuadrado del segundo, luego sigue menos el cubo del primero. ¿Sí están de acuerdo o no? El binomio de Newton, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se fijan que estamos aplicando el binomio de Newton? ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre X cuadrado. Ok. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Separar. A ver. Ahí está. Antes de aplicar linealidad, yo les recomiendo que hagamos la simplificación. O sea que ahí me va a quedar 4. X cúbica entre X cuadrada, X, menos 3X cuadrada entre X cuadrada, 3, más 3 sobre X. ¿Sí están de acuerdo que así quedaría? No, menos 1 sobre X cuadrada, diferencial de X. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora aplicaríamos linealidad. Acuérdense que ustedes lo pueden sacar, me va a quedar así. Esto me va a quedar así. Y esta me va a quedar así. ¿Verdad? ¿Por qué tengo que poner x a la menos 2 a 1 sobre x cuadrado? Porque ya dijimos que si hay potencias fraccionarias o de la variable sea en el denominador, hay que ponerla en el numerador cambiando su signo para aplicar obviamente la de x a la n o la de u a la n según el caso. ¿Sí o no? Sí. Y ustedes van a decir, ¿por qué no lo hiciste con esta si x está en el denominador? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que si yo tengo esta integral, no me conviene ponerla así. ¿Por qué? Porque aquí no puedo utilizar la de x a la n. ¿Y por qué no puedo utilizar la de x a la n? A ver, apliquen, ¿a cuánto les va a dar si utilizan la de x a la n? ¿Cuánto les va a dar la integral? X a la 0 sobre 0. ¿Y eso qué? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Aquí no aplica la de x a la n. Y entonces, ¿cuál es la que va a aplicar? La del logaritmo natural. ¿Sí? Esa la tienen ahí en su tablita. Es la única que aparece donde no, bueno, donde tenemos x elevado a una potencia. En este caso, negativa, no se va a poder utilizar no se va a poder utilizar la de x a la n. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x? De 1 a 2. Menos 3 x. Logaritmo de x, ya dijimos. ¿Sí o no? Menos, ahí sí funciona la de x a la n. Me va a quedar así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Bien. Entonces, ¿esta cuánto me va a dar? 4 medios menos 1 medio. Esto es la primera integral. Luego, menos 3 por 2 menos 1. Más 3. Este valor a multiplicar se va a quedar logaritmo de 2 menos logaritmo natural de logaritmo natural de 2 menos logaritmo de 1. Y esta se va a hacer menos más. ¿Estamos de acuerdo? Y x a la menos 1 es 1 sobre x.
Entonces, ¿están de acuerdo que vendría siendo 1 medio menos 1 sobre 1? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Bueno, ¿cuánto me va a dar? 2 menos 1 medio, 3 medios. Menos 3. Más 3 logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. A ver, háganlo con la calculadora, el logaritmo natural de 1. 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso usted nada más queda el logaritmo natural de 2. Y aquí cuánto me va a dar menos 1 medio. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 3 medios menos 1 medio, 1. Menos 3, menos 2. Me va a quedar el logaritmo de 2 menos 2, ¿sí o no? ¿Sí? Luego. ¿Sale? Bueno, pues vamos a ver con el matemática. A ver, alguien por favor que encienda el cañón. ¿Es este? No. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su hojita? Y... ¿Es esta, no? Sí, es esta. Sale, ahí les va. Fíjense, es integral. A ver, vamos a hacer esta para apagar el cañón y hagamos las otras, ¿no? A ver, es la integral de dónde a dónde. Oigo. De 1 a 2. ¿De qué? De... Es una fracción. X menos 1 al cubo sobre X cuadrada diferencial de X. Ahí les va. Menos 2 más logaritmo de 8. ¿Sí? Ustedes van a decir, no, ya no nos dio. Pues, ¿qué creen? Que es lo mismo. Y no solamente lo mismo, la forma en cómo lo pusimos nosotros es mejor que como lo está poniendo matemática. ¿Por qué? Porque 3 logaritmo de 2 es lo mismo que el logaritmo de 2 al cubo. ¿Sí se acuerdan que por las propiedades de los logaritmos el exponente lo pone como factor, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es logaritmo de 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pues esta forma es mucho mejor que esta. ¿Por qué? Porque siempre hay que simplificar a lo más que se puede. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Entonces, le ganamos a Volta. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí está la... Es que pinche inteligencia artificial, ¿no? Nos peló los dientes. Bueno, vamos a hacer la que acabamos de hacer. A ver, ahora sí, si le puedes apagar, por favor, ingeniero. Gracias. Vamos a... no, miento. ¿Cómo la vamos a apagar si se supone que es con lo que estamos viendo, no? Borrar el pizarrón, ¿verdad? A ver, ingeniero. Sí, ya le podemos borrar, ¿verdad? Para que se vea la otra bien. Ok. A ver, ¿cómo es el que...
La que hicimos antes de esta, rápido. ¿Es integral? Ok. De menos 10 a 10, fracción. 2e a la x. Seno hiperbólico, miren, aquí está seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x. Diferencial de x. Ahí les va, ¿eh? ¿Cuánto nos dio? Ahí está. ¿Sí? Bien. Y hicimos otra antes, ¿no? ¿No? Bueno. El problema es que a lo mejor en 3 minutos ya no vamos a alcanzar a hacer otra. A ver, vamos a plantear el 44. Fíjense, ¿por qué? Porque es con valor absoluto. Bueno, puede ser el 42 o 44, porque esas tienen valor absoluto. Y si se fijan, ¿qué pasa? Ninguna de las fórmulas que vienen en la tablita es con valor absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? A ver, entonces, ¿cuál? Bueno, ya no nos van a encontrar, son las 10 de la hora. Bueno, pues ni modo. Sí se aguanta para mañana, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana continuamos. Vale.